Noticias, la voz de todo el Perú y en el Perú realmente no la estamos pasando bien, es la verdad. Muchas regiones que nos escuchan, esta alegría desbordante puede ser paradójica porque dadas las lluvias intensas que hemos sufrido en las últimas semanas, sobre todo en el norte del país, han hecho que suba un problema o aumente un problema que ya de por sí era una problemática importante en los últimos años, la verdad. Se trata del dengue. Y hay un dato bastante fuerte y duro en el que las autoridades tienen que trabajar. Los casos de dengue han superado en un 70% a los del año pasado por las intensas lluvias. Y hemos hablado antes de por qué se da el dengue, ¿no? El agua empozada es el caldo de cultivo perfecto para este mosquito que lo transmite. Y el dengue ya es un problema que está desde hace muchos años afectando a gran parte del Perú, sobre todo en zonas, ¿no? En zonas en las que llueve bastante, en las que se acumula el agua, incluso hasta Lima, en ciertas zonas pueden haber brotes de dengue. Y esto es peligrosísimo porque nos va a explicar un especialista, por supuesto, cuáles son las consecuencias de que hayan aumentado tanto los casos y a raíz de qué. Presumo que es a raíz de las lluvias, evidentemente. Tenemos al doctor José Bernable, director de Metaxénicas y Zoonosis del MINSA, ya en línea. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Diego. Qué gusto saludarte a ti y la oportunidad de poder comunicarme con todos ustedes y manifestarles que sí, efectivamente, en este momento nos encontramos con un incremento moderado de casos a nivel nacional en cuanto a lo que son los casos de dengue. Si me permites, sí, claro. Quisiera comentarte de que al día de ayer se han reportado 27.847 casos, de los cuales podemos indicar claramente y verificar que a nivel nacional hay algunas regiones que tienen mayor cantidad de casos, como es en el caso de Ucayali, que prácticamente tiene mayor cantidad, con 5.389, seguidos de Loreto, de Piura, San Martín, Madre de Dios, Huánuco, Junín, Amazonas, Cusco, Cajamarca, Ica. Pero prácticamente a nivel nacional tenemos 22 regiones que podríamos considerarlo en riesgo. ¿Por qué? Por la presencia del vector, el vector que transmite la enfermedad. ¿Y qué es, doctor, lo que tenemos que hacer o qué acciones está tomando el MINSA para poder combatir este brote? Estamos hablando de más de 27.000 casos y un 70% es un porcentaje elevadísimo con respecto al año pasado. Exactamente. Lo que en la actualidad, para intervenir debemos entender el siguiente detalle. Para la transmisión del dengue requerimos de la presencia de un mosquito, un zancudo denominado Aedes aegypti. Este mosquito vive exclusivamente en una zona urbana, no se aleja más, se dice aproximadamente 50 metros donde viven las personas y por lo tanto es un sitio donde se le puede encontrar. Otro detalle más. Este vector, el que transmite la enfermedad, deposita sus huevecillos en sitios donde se encuentra el agua almacenada, con ciertas características, por ejemplo, con sombra, agua quieta, etcétera. Uh-huh. Entonces, por el tema de la lluvia, actualmente, como sabemos, pues hubo inundación en diferentes partes del país, lo cual generó varias situaciones. Primero, que se depositen agua en diferentes sitios, lo cual es un poco difícil de controlar. Y lo segundo,
puede ser que se haya obstruido, se haya interrumpido la administración de agua potable, por ejemplo. Entonces eso implica que la población tenga que coger agua para su consumo en utensilios, baldes, lavatorios, y ese es un sitio pero excelente para que coloque y se genere la reproducción y multiplicación. Así entonces tenemos una relación directa entre las lluvias que hemos sufrido en las últimas semanas y este aumento, ¿podría decirse así? Definitivamente, definitivamente. Es por esa razón de que en la actualidad el Ministerio de Salud... Doctor, le pido, dígame. Antes de entrar me va a detallar muy específicamente qué está haciendo el Ministerio de Salud, pero le pido unos minutos, por favor, para ir al gran resumen de la hora y inmediatamente después de la pausa lo escuchamos para ver las acciones que está tomando el Ministerio de Salud ante este brote de 27.000 casos realmente de dengue, que es preocupante. Volvemos en unos minutos. Esta mañana continuamos en Siempre en Casa. Estamos conversando con el doctor José Bernable, director de Metaxénicas y Zoonosis del MINSA. ¿Por qué? Porque en relación al año pasado, los casos de dengue han aumentado en 70%, y esto está directamente relacionado a las lluvias que hemos estado y las inundaciones, evidentemente, y todo lo que esto conlleva en diversas zonas del país. Solo para resumir, doctor, más de 27.000 casos: Ucayali, Loreto, Piura, San Martín, Madre de Dios, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Ica son las que tienen más casos. En total 22 regiones en riesgo. Y usted estaba a punto de decirme, antes de irnos al corte, me iba a especificar exactamente qué es lo que está haciendo el MINSA para poder mitigar este brote de dengue. Correcto. Gracias, Diego. Tal como te manifestaba, sí, pues existe el incremento en este momento. Para pasar a comentarte qué es lo que está haciendo el Ministerio, quiero solamente concluir con el ciclo importante que es la presencia del vector. El vector, el que transmite la enfermedad, está prácticamente casi en todos los distritos, por ejemplo, a nivel de Lima, y a nivel nacional, ¿no? El mosquito, el Aedes aegypti. Y además a nivel nacional también se ha identificado en 22 regiones. ¿Por qué es importante tener en cuenta este tema? Porque si nosotros no controlamos a este vector, prácticamente va a ser difícil de que solamente atendamos pacientes. En ese entender, nuestra ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, quien vio que los escenarios para tener que combatir contra esta enfermedad son varios, pues se tomaron algunas acciones. Primeramente, se realizó la declaratoria de emergencia sanitaria por 90 días a través del Decreto Supremo 002 para las 13 principales regiones que en el mes de febrero se encontraban con mayor cantidad de casos, con un financiamiento de 16.477.111, el cual tiene un tiempo de duración de 90 días. ¿Esto qué implica? Implica que dentro de las regiones se tenga que visualizar cuál es la necesidad y, por ejemplo, el tema de personal, de recursos humanos, el tema de los insumos y una serie de necesidades que tienen cada uno de ellos. Por supuesto, la distribución es de acuerdo a la población. O sea que con eso se va a contratar personal, o ya se debe haber contratado, imagino, que va a ir a esas regiones con mayor casos de dengue. ¿Para hacer qué cosa específicamente? Primero es el tema de la búsqueda de los casos. En el caso del dengue, por ejemplo, nosotros existe todo un sistema de vigilancia. ¿Cuál es? En las zonas denominadas endémicas o donde existe el vector o ha existido el vector, nosotros debemos de hacer una búsqueda de todos aquellos casos, por ejemplo, pacientes que vienen sin un punto focalizado de una infección y tienen fiebre, pues ya se le cataloga como un caso probable de dengue. De inmediato se les saca la muestra y se les da algunas recomendaciones. Y por supuesto se le indica también de que debe de tener mucho cuidado con algunos signos de alarma, y en este caso sí tendría que ir directamente a un hospital o uno de mayor magnitud. Y por supuesto el Ministerio de Salud ha generado también un sistema de monitoreo de todos sus pacientes a quienes se les ha tomado la muestra para ver si que existe alguna complicación. Doctor,
Para ir redondeando el asunto y para aterrizar un poco, porque entendemos que el MINSA evidentemente tiene que hacerse cargo también de esto, pero la población que tiene que tener herramientas también para poder combatirla. ¿Qué recomendaciones puede dar el MINSA concretas para poder prevenir esto? Es decir, entiendo lo del empozamiento de agua, ¿no? Pero en lugares donde prácticamente ha llovido tanto que tienen el agua hasta las rodillas, ¿cómo pueden prevenir? Ya. En el caso de la lucha y la participación de la población, es muy importante la presencia, por ejemplo, de las autoridades, quienes conforman y han conformado a nivel nacional en casi en la totalidad de regiones un comité de lucha contra el dengue. ¿Y cuál es el objetivo? De que se tenga que elaborar algunas acciones como, por ejemplo, la visita a nivel de los domicilios para verificar si existe o no existe, por ejemplo, la presencia del vector o de sus huevecillos, por un lado. Por otro lado, en el caso de las personas, a través de comunicaciones se les está comunicando, se les está capacitando de manera permanente que deben de, por ejemplo, tener mucho cuidado en los sitios donde almacenan líquido, agua, un florero, un balde, inclusive en los cementerios para colocar las flores, y hoy en día, como tenemos el tema de las inundaciones, pues hay zonas, por ejemplo, pongo un ejemplo, sitios de basureros donde hay llantas, por ejemplo, tiradas, pero en la parte interna se almacena el agua, y así todos los objetos de esa manera. Esa es una medida. Doctor, rapidísimo nada más para ir terminando. Cuando no se puede escapar del agua empozada, ¿ayuda estas cremas antimosquitos que podemos echarnos a pesar de eso? Porque estoy poniéndome en el lugar de alguien que pues todavía no puede desechar todo el agua que está empozada en su casa. O sea, ¿ayudan las cremas para antimosquitos, por ejemplo? De todas maneras, podría ayudar. Pero importante también señalar que el mosquito es el mosquito hembra que sale en las horas de la tarde de donde está durante todo el día, prácticamente en la búsqueda de una persona por el tema reproductivo, y en las primeras horas de la mañana. Entonces sí podría. Bien, perfecto. Doctor José Bernable, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos dado esta, primero, alerta, ¿no? 70% de casos con respecto al año pasado es una emergencia, pero también sabemos que el MINSA ya está trabajando y que es responsable también de mantener esto ponerlo a la baja. Muchísimas gracias, doctor José Bernable. Diego, si me permite, solamente un último pedido, sí, por favor. El tema de la participación de las autoridades y la población misma entienda de que es necesario aperturar las puertas cuando el personal de salud se acerca, o en la vigilancia de los casos que tengan fiebre, prácticamente casi en todo el Perú, es necesario que nos comuniquen y que hagan copartícipe, por favor. Bien. Debe de haber una apertura total para poder lograr un mejor control. Solamente. Perfecto, doctor. Efectivamente, los doctores del MINSA, enfermeros, licenciadas, van identificados correctamente. Hay que abrirles las puertas para poder dejarles hacer su trabajo en todo el Perú. Gracias, doctor José Bernable, director de Metaxénicas y Zoonosis del MINSA, hablándonos del tema preocupante del aumento del dengue. Muchísimas gracias. Usted. Bien, vamos a irnos a un corte. Son las 11:15 de la mañana, pero imagino que, salvo que usted viva en otro país o en otro planeta, ya debe haber escuchado o conocido del tema, pues, de la infidelidad, ¿no? El caballito Hurtado, ¿no? Un futbolista conocido que realmente ha sido lamentable la manera en la que lo han descubierto, pero esto nos deja preguntas que estoy seguro que usted, señor, señora, tú, amigo mío que nos escuchas y nos ves en RPP Noticias, te has preguntado, por ejemplo, ¿no? Si te son infieles, ¿tienes derecho a una indemnización? ¿Qué dice la ley? Lo dejo ahí porque después de la pausa vamos a volver con nuestra secuencia Familia y Justicia y con una abogada, por supuesto, abogada de familia, Lorena Fernández, quien va a responder esta y otras dudas. Ya regresamos.